La noche antes de mi boda, soñé con mi abuela fallecida. No era un sueño cualquiera, el aire estaba tan quieto que hasta el silencio parecía respirar. Ella apareció sentada al borde de mi cama, con el mismo rebozo claro con el que la velamos, mirándome con ternura y gravedad al mismo tiempo. Querida, levántate muy temprano mañana y ve a la casa de tu suegra, tus ojos deben ver lo que los míos ya vieron. Su voz sonaba lejana, como si viniera desde otro tiempo, pero su mirada dolía más que cualquier palabra. Desperté temblando, con el corazón al galope y la sensación de que algo estaba a punto de romperse. No pude volver a dormir. Me quedé mirando el anillo sobre la mesa, reflejando la luz azul del amanecer. Y cuando llegué ahí, a la casa de mi futura suegra, entendí todo. Antes de comenzar, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal. Gracias, y que disfrutes la historia. El amanecer se deslizó con una luz azul que se filtraba entre las cortinas y me obligaba a aceptar que la noche había terminado, aunque mi mente seguía atrapada en la voz de mi abuela que todavía parecía flotar en el aire. Preparé café sin prisa, buscando distraer el temblor que me quedaba en las manos, pero el sonido del agua cayendo sobre el filtro solo amplificaba el silencio de la cocina y ese hueco que dejaba la ausencia de quienes alguna vez llenaron esta casa de risas, consejos y aromas de pan recién hecho. Durante años imaginé este día como un comienzo luminoso, lleno de música, de rostros sonrientes y de abrazos que durarían más que las fotos, pero ahora todo era distinto. La calma tenía un peso raro, una quietud que no se parecía a la felicidad sino a la espera de algo que aún no comprendía. Aún así, traté de convencerme de que era normal sentir miedo antes del matrimonio, que todas las novias dudan cuando están a punto de cambiar su destino. Conocí al hombre con quien pensaba casarme una tarde cualquiera, sin presagios ni promesas, cuando el amor me parecía un recuerdo lejano y no una posibilidad real. Su manera tranquila de hablar y la paciencia con la que escuchaba mis silencios me hicieron bajar la guardia poco a poco, parecía alguien capaz de sostener lo que otros habían dejado caer. Quizá por eso acepté volver a creer, porque su presencia se sentía como una tregua después de tantas guerras interiores. Mientras el aroma del café llenaba el cuarto, el teléfono vibró con mensajes del grupo familiar que organizaba los últimos detalles, bromas, fotos del salón decorado, listas de invitados y flores. Todo parecía estar bajo control, tan ordenado y perfecto que me dio miedo arruinarlo contando el sueño que todavía me ardía en la memoria. A veces es más fácil fingir normalidad que admitir que algo dentro de ti grita que algo anda mal. La ropa que había dejado lista la noche anterior me esperaba sobre la silla. Me vestí con lentitud, cuidando cada movimiento como si estuviera ensayando un papel que no terminaba de creer. Frente al espejo, descubrí en mis ojos un brillo distinto, una mezcla de ansiedad y presentimiento que me hizo recordar cada palabra de aquel susurro del más allá. No quise repetirla en voz alta por temor a darle más poder del que ya tenía, pero el eco de aquella advertencia seguía latiendo detrás de mis pensamientos. Pensé en llamar a mi futuro esposo, contarle lo que sentí, pero imaginé su tono amable y su sonrisa distraída diciéndome que todo era producto de los nervios, que debía descansar, que mañana sería el día más feliz de mi vida. Y supe que no me creería. En las últimas semanas había notado una distancia nueva en sus gestos, una frialdad envuelta en cortesía que me dolía más que cualquier discusión. Desde entonces aprendí que el silencio a veces es la única forma de proteger lo poco que queda intacto. Guardé el anillo dentro de su estuche con un gesto que ni yo misma entendí. Tal vez quería sentir que aún tenía el control, que podía decidir cuándo y cómo usarlo. El cielo afuera comenzaba a aclararse. El olor del pan recién horneado llegaba desde la esquina y, por un instante, ese aroma me recordó la casa de mi infancia y las manos tibias que me enseñaron a confiar en los presentimientos. Subí al coche mientras la ciudad despertaba con su ruido habitual de motores y vendedores que abrían cortinas metálicas. Cada luz verde parecía empujarme hacia algo inevitable. En el retrovisor, mi reflejo mostraba un rostro firme, pero en el fondo sabía que la calma era una máscara del miedo. Aceleré sin pensar demasiado, guiada por una intuición que no podía explicar con lógica. Las palabras del sueño seguían repitiéndose dentro de mi cabeza, cada vez más claras, como si mi abuela me acompañara en el asiento de al lado, observando en silencio el camino. No sabía qué encontraría al llegar, ni por qué aquella visita debía hacerse antes del amanecer, pero sentía que, una vez cruzara esa puerta, ya nada volvería a ser igual. El trayecto hasta la casa de mi futura suegra fue más largo de lo habitual, quizá porque el silencio dentro del coche pesaba tanto que cada semáforo parecía detener el tiempo. Las calles aún estaban medio dormidas,
envueltas en esa luz gris que no pertenece ni a la noche ni al día. Mientras manejaba, una parte de mí deseaba que todo fuera solo un mal presentimiento, una broma del subconsciente agotado por los preparativos, pero la otra parte, esa que heredé de mi abuela, sabía que los sueños no siempre son solo sueños. A medida que me acercaba, el paisaje se volvía más ordenado, más frío. Las casas de esa colonia tenían fachadas idénticas, portones eléctricos, jardines impecables que no dejaban ver lo que se escondía detrás. Aparqué frente a la reja, respiré hondo y bajé del auto con las piernas temblando apenas. En ese momento sentí que la ciudad entera contenía la respiración conmigo. Golpeé la puerta 1, 2 veces, hasta que una voz desde adentro respondió con fastidio. Era la misma voz que en otras ocasiones había intentado disimular su desprecio con sonrisas educadas, pero esta vez no se molestó en fingir. Me abrió la puerta vestida de bata de seda, con el cabello perfectamente recogido y un gesto de sorpresa fingida. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó sin invitarme a pasar. Dije que había salido a entregar unos documentos y que decidí pasar a saludar, inventando una excusa tan débil que hasta yo la sentí flotar en el aire. Ella me observó de arriba abajo con esa mirada que pesa más que las palabras, y detrás de ella, en el pasillo, se oía el eco de pasos y risas apagadas. El olor del café recién hecho llegó desde la cocina, y al fondo, una mesa puesta para 2 revelaba que alguien más estaba ahí. Me estremecí. Traté de convencerme de que podía ser cualquier cosa, una vecina, un pariente, cualquiera. Sin embargo, su tono cambió cuando mencionó que su hijo aún estaba descansando y que no debía molestarlo. No entendí por qué, si se suponía que hoy él debía estar en casa de mis padres organizando los preparativos del almuerzo con la familia. Caminé hasta la sala fingiendo naturalidad. Las cortinas entreabiertas dejaban entrar la primera luz del día, iluminando los retratos enmarcados, las flores frescas y un par de copas medio vacías sobre la mesa de centro. Todo en esa escena tenía una precisión incómoda, como si alguien hubiera intentado borrar las huellas de algo que sucedió horas antes. Mi suegra se sentó en el sillón y cruzó las piernas con elegancia ensayada. Me habló del clima, de los invitados, del vestido que seguramente me quedaba perfecto, pero cada palabra sonaba hueca, rellena de cortesía forzada. Había en su mirada un brillo de triunfo, una calma demasiado calculada que me hizo sentir fuera de lugar en una casa que, supuestamente, pronto sería también mía. Mientras hablaba, oí un crujido en el piso superior. Un paso, luego otro, y el sonido de una puerta cerrándose con prisa. Ella fingió no escucharlo, pero su gesto cambió por una fracción de segundo. Intentó distraerme ofreciéndome café, aunque su voz tembló al pronunciarlo. En ese instante supe que mi abuela no me había enviado ahí por casualidad. Me levanté con la excusa de ir al baño y avancé por el pasillo, guiada por el presentimiento que se hacía más intenso a cada paso. En la escalera, un perfume familiar flotaba en el aire, el mismo que había sentido la noche anterior cuando él me abrazó antes de despedirse. Seguí el rastro con el corazón golpeando en el pecho, sin saber si quería encontrar la verdad o seguir fingiendo que no la veía. El sonido de una voz femenina llegó desde la habitación principal, un susurro apenas audible que se mezclaba con un murmullo masculino. No quise acercarme más. Bajé la mirada, di un paso atrás y sentí que el suelo se volvía frágil bajo mis pies. Me quedé ahí, en medio del pasillo, con el alma suspendida entre la negación y la certeza, comprendiendo que la profecía comenzaba a cumplirse y que, de alguna manera, ya no había vuelta atrás. La voz que me llamó desde la sala rompió el silencio del pasillo con una dulzura fingida que me obligó a recomponer el rostro antes de bajar. Descendí despacio, intentando que el pasamanos no revelara el temblor que me subía por los brazos, mientras el aire parecía más espeso y cada escalón resonaba dentro del pecho como si el corazón se negara a aceptar lo que ya sabía. Desde abajo, todo se veía impecable, ordenado, casi demasiado limpio, como si alguien hubiera borrado a prisa cualquier rastro de vida antes de que yo entrara. Las copas sobre la mesa conservaban la huella reciente de unos labios pintados. Una servilleta arrugada, con el mismo tono de labial, descansaba junto a un plato de fruta. El perfume persistía en el ambiente, mezclado con el olor a café recién hecho, ese aroma tibio que ahora tenía algo de traición. El intento de conversación fluyó entre comentarios triviales sobre la boda, los invitados y los últimos arreglos. Cada palabra sonaba amable, pero escondía una pequeña daga, y detrás de cada frase había una mirada que buscaba medir mi reacción. Me preguntó por los proveedores, por los gastos,
por los colores de las flores que había elegido, y sonrió cuando dije que mi madre ya tenía todo pagado. Había algo en esa sonrisa que no era cortesía, era una forma elegante de marcar territorio. Una puerta volvió a crujir arriba. Fingí no escucharlo, aunque el sonido me recorrió la espalda como un aviso. Ella siguió hablando, pero noté que su voz perdía firmeza, así que bebí un sorbo de café para disimular la tensión y gané tiempo observando los detalles que no cuadraban: un cojín fuera de lugar, 2 tazas recién lavadas con gotas todavía frescas, un abrigo masculino colgado en el perchero. Todo formaba un rompecabezas que mi mente trataba de no armar. Cuando me invitó a la cocina, el suelo frío bajo los pies descalzos reforzó la sensación de estar en terreno enemigo. Dijo que había horneado galletas para la recepción y quiso que las probara. Mientras las colocaba sobre un plato, un teléfono vibró en la barra. En la pantalla brilló un corazón rojo junto a un nombre oculto por iniciales. Fingí no verlo, pero la imagen quedó grabada como una quemadura. El tema cambió de pronto a cosas sin importancia, como si buscara distraerme. Habló del clima, de los invitados que vendrían del extranjero, de los arreglos florales que ella misma había supervisado para que todo saliera perfecto. Esa insistencia en la perfección me inquietó, y cada palabra parecía esconder la misma intención: dejar claro que nada de lo que ocurría dependía de mí. Caminé hacia la ventana fingiendo interés por las plantas del jardín, pero en realidad necesitaba aire. Afuera, un perro ladraba con insistencia y un camión de reparto se alejaba entre el ruido del motor. Ese sonido cotidiano me devolvió un poco de calma y me ayudó a pensar con claridad. No podía reaccionar sin pruebas, ni arruinar mi boda por un presentimiento, aunque el presentimiento ya tenía forma y olor. En un rincón de la cocina, un saco oscuro colgaba de una silla, con un hilo suelto que reconocí de inmediato. Anoche ese mismo hilo se había enganchado en el reloj de pulsera de quien debía esperarme en el altar. No lo toqué, solo lo observé el tiempo suficiente para entender que mi abuela no me había pedido venir por curiosidad, sino para ver con mis propios ojos lo que no quería aceptar. Una excusa cualquiera me permitió salir de la cocina y regresar a la sala. Allí todo estaba igual, pero la atmósfera había cambiado. Ella hablaba al teléfono con una voz más baja, casi nerviosa, y al notar mi presencia colgó de inmediato, sonriendo como si nada. Dijo que debía arreglarse porque el día sería largo y desapareció por las escaleras. Aproveché ese instante de soledad para acercarme a la mesa de centro. Entre las facturas del banquete había una carpeta de piel. Dentro, un comprobante de hotel con fecha de esa madrugada, pago en efectivo y dirección muy cerca de esa misma colonia. Guardé el dato en la memoria, cerré la carpeta con cuidado y respiré hondo para que el temblor no se notara cuando ella volvió a bajar, impecable, con una bata distinta y una mirada aún más fría. Comentó que me veía cansada, que tal vez debía descansar antes de la ceremonia. Respondí con un tono tranquilo, asegurando que solo había pasado a agradecer su apoyo. Sonrió, fingiendo afecto, y me abrazó con rigidez. La piel de su muñeca tenía una marca roja, como si se hubiera quitado una pulsera con prisa. Pequeño detalle que se sumó al resto y terminó de cerrar el círculo. En la puerta, un mensajero tocó el timbre para entregar un paquete a nombre de su hijo. Ella salió a recibirlo sin dejarme acercar. Mientras firmaba, aproveché para revisar mi teléfono. Había un mensaje de mis amigas preguntando si el novio ya estaba en casa de mis padres, porque no contestaba desde anoche. La excusa de mantener la tradición de no vernos antes de la boda perdía sentido, y la mentira se volvía evidente. El corazón golpeaba fuerte, pero la mente ya estaba clara. No habría escena ahí, ni confrontación en su terreno. Mi abuela me había advertido que debía ver, no gritar, y ver implicaba guardar silencio hasta entenderlo todo. Agradecí la visita con cortesía, caminé hacia el coche y me prometí no derrumbarme. La calle estaba casi vacía. Subí al auto con movimientos lentos, respirando como quien intenta recordar el ritmo de la vida antes del golpe. En el retrovisor, una versión distinta de mí me observaba, ojos firmes, rostro pálido, dignidad intacta. Encendí el motor y avancé sin rumbo fijo, dejando atrás esa casa que ya no era un hogar, sino el escenario de una revelación que cambiaría todo lo que estaba por venir. El trayecto de regreso se volvió una secuencia sin sonido, con el paisaje moviéndose al ritmo de mis pensamientos que intentaban ordenar los fragmentos del rompecabezas. Ninguna lágrima cayó, porque el cuerpo entra en una especie de defensa cuando comprende que no puede quebrarse todavía.
En la radio sonaba una canción alegre que no encajaba con nada de lo que sentía. Bajé el volumen y seguí conduciendo con la mirada fija al frente, mientras el recuerdo del recibo de hotel y del perfume en el aire se repetía una y otra vez como un eco que no se apaga. La primera decisión fue detenerme antes de llegar a casa. Estacioné el coche frente a una cafetería y respiré profundo. No podía actuar impulsivamente, ni dejar que el enojo guiara mis pasos. Recordé la voz de mi abuela diciéndome que debía ver, no destruir. Ese pensamiento me devolvió el control, la sensación de que aún podía usar la calma como arma. Pedí un café que apenas probé, saqué el celular y abrí el buscador con los datos del comprobante que había memorizado. La dirección pertenecía a un pequeño hotel de paso, discreto, con fachada color arena y letrero apagado. Estaba a menos de 5 calles de la casa donde había estado hace unos minutos. Un nudo me cerró la garganta. Tomé aire, marqué el número y pregunté si alguien se había hospedado esa madrugada bajo el apellido que compartía con quien sería mi esposo. La voz del recepcionista, joven y distraída, confirmó que sí, que había sido un registro doble, pago en efectivo y salida temprano por la mañana. La gratitud que murmuré al colgar fue tan fría como la certeza que ya no necesitaba más pruebas para entender, aunque una parte de mí exigía ver con los propios ojos. Encendí el motor y conduje hasta la dirección con la discreción de quien se mueve dentro de un sueño que no quiere recordar. Afuera, el sol ya calentaba las banquetas y la ciudad empezaba a llenarse de ruido. Aparqué en una esquina, fingiendo revisar el teléfono mientras observaba el portón. Del interior salió una mujer joven con cabello suelto y vestido claro, caminando rápido, mirando al suelo como si también cargara algo que la avergonzaba. La seguí con la mirada hasta que dobló en la esquina. No la reconocí, pero el perfume que flotó en el aire me confirmó lo que el alma ya sabía desde el amanecer. Con la mente más serena de lo que hubiera imaginado, tomé fotografías discretas del letrero del hotel y del recibo digital que aún aparecía en la búsqueda. Guardé todo en una carpeta nueva con un nombre simple, pruebas. En otro tiempo quizá habría buscado enfrentarlo, pero entendí que no se pelea con quien ya decidió traicionar, se observa desde lejos hasta que la verdad hable sola. Regresé a casa de mis padres antes de que despertaran. Encendí la cafetera, igual que cada mañana, y observé cómo el vapor llenaba el aire. Nadie sospechaba nada. Fingí tranquilidad, contesté mensajes del grupo con frases cortas y emojis alegres, manteniendo la apariencia de la novia feliz. En el fondo, algo dentro de mí se había roto, pero otra parte empezaba a fortalecerse con rapidez, como si el alma entendiera que la herida debía curarse en silencio para que doliera menos. Durante las horas siguientes busqué detalles que confirmaran la historia completa. Revisé las redes sociales, los horarios de mensajes, los movimientos en las listas del banquete. Descubrí que las últimas horas coincidían con su desaparición repentina del chat de organización. También noté que su madre había hecho cambios en la lista de invitados sin avisar, agregando nombres que no conocía. Esos pequeños movimientos revelaban la alianza silenciosa entre ellos, una red tejida con cuidado para que yo no la viera. El mediodía trajo una claridad extraña. En lugar de derrumbarme, sentí una calma firme. Decidí que debía verlo con mis propios ojos antes de tomar cualquier decisión. No quería historias de otros, ni suposiciones. Necesitaba la verdad tangible que mi abuela me había pedido contemplar. Tomé un vestido sencillo, recogí el cabello y salí sin avisar a nadie. El sol caía directo sobre la calle cuando llegué a la misma colonia. El hotel se veía más común bajo la luz del día, casi invisible entre tiendas y árboles. Crucé la acera, entré al vestíbulo con paso seguro y pregunté si podía dejar un mensaje para el huésped del registro de la madrugada. El recepcionista me observó con cautela, pero no hizo preguntas. Dijo que él ya no estaba, que se había ido antes del amanecer, y me mostró el formulario con los datos escritos a mano. Reconocí su letra de inmediato, esa caligrafía apretada que siempre usaba en los papeles del trabajo. Agradecí con una sonrisa y me retiré sin mirar atrás. Afuera, la vida seguía con normalidad, y ese contraste me dolió más que cualquier evidencia. Guardé la dirección y el nombre en el teléfono como se guarda un secreto que más adelante servirá de escudo. En el camino de regreso, las palabras de mi abuela volvieron a sonar con claridad. Tus ojos deben ver lo que los míos ya vieron. Tal vez ella no hablaba solo de una traición, sino de algo más profundo, la necesidad de despertar antes de dar el paso equivocado. Por primera vez entendí que el sueño no fue advertencia de castigo, sino oportunidad de salvarme a tiempo.
Al caer la tarde, la familia se reunió para ultimar los detalles de la ceremonia. Sonrisas, flores, brindis anticipados, todo seguía el guión de una felicidad que ya no me pertenecía. Escuchaba desde lejos, asintiendo sin involucrarme, mientras planeaba en silencio los pasos que seguirían. No haría escenas, no lloraría, no pediría explicaciones. Había aprendido que la verdad, cuando se muestra sola, tiene más fuerza que cualquier confrontación. Encerrada en mi habitación, observé el vestido colgado frente a la ventana. El viento movía suavemente el tul, haciendo que pareciera respirar. Tomé el teléfono, abrí la carpeta de pruebas y revisé cada imagen, cada dato. Todo encajaba con precisión cruel. No sentí odio, solo una especie de claridad serena. Pensé en lo que vendría al día siguiente, en la iglesia llena de gente, en los aplausos, en las promesas falsas pronunciadas ante Dios, y supe que ese día también tendría su revelación. El reloj marcaba las 9 cuando decidí apagar el teléfono. No quedaba nada por hacer hasta el amanecer. Acomodé el velo sobre el respaldo de la silla y cerré los ojos con la esperanza de que, si mi abuela volvía a visitarme esa noche, al menos me mirara con orgullo por haber entendido su mensaje. Amaneció con una claridad engañosa que parecía anunciar un día perfecto, aunque por dentro seguía el mismo peso que me acompañaba desde la madrugada en que mi abuela me habló en sueños. Preparé café sin mirar el reloj, dejando que el aroma llenara los espacios donde antes habitaba la ilusión. No sentía rabia ni tristeza, solo una calma que sabía falsa, la clase de quietud que antecede a una tormenta. Comprendí que no debía mostrar sospecha alguna, que la batalla se ganaría con silencio, no con palabras. La primera llamada del día llegó temprano, y al ver su nombre en la pantalla respiré hondo antes de contestar. Fingí una voz tranquila, tan natural que hasta a mí me sorprendió. Dijo que no había dormido bien, que los preparativos lo tenían agotado, que todo lo que hizo fue por mi bien. Usó frases calculadas, pequeñas excusas envueltas en un tono tierno que antes habría creído sincero, pero ahora sonaban como líneas de un guión aprendido con prisa. Habló de imprevistos, de reuniones, de facturas. Cada palabra era un intento por cubrir la ausencia de la madrugada anterior. Mientras le escuchaba enumerar razones, yo asentía en silencio, observando la taza entre mis manos como si en ese remolino oscuro pudiera encontrar alguna señal que me dijera qué hacer. Al final de su discurso preguntó si podía pasar un momento, que tenía algo para mí, una sorpresa especial, y aunque todo en mí gritaba que no, acepté con la misma serenidad que un actor acepta su papel sabiendo que el final ya está escrito. A media mañana llegó con flores y una sonrisa ensayada. Saludó a todos con la simpatía de siempre, repartiendo abrazos y bromas para cubrir el nerviosismo que traía en los hombros. En las manos traía una caja dorada envuelta con esmero, acompañada de un sobre que me entregó con solemnidad. Dijo que quería asegurarse de que no me faltara nada para el gran día, que los gastos estaban cubiertos y que todo marchaba a la perfección. Hablaba rápido, como si temiera que el silencio lo delatara, y mientras colocaba la caja sobre la mesa me observaba buscando en mis ojos alguna grieta que confirmara su culpa. Respondí con una sonrisa suave y un gracias que sonó más dulce de lo que sentía. Abrí el sobre y encontré recibos impresos a toda prisa, con cifras correctas pero detalles incoherentes. Fechas alteradas, sellos incompletos, firmas sin consistencia. Guardé los papeles sin mostrar duda, fingiendo alivio mientras una voz interior repetía que no debía apresurarme, que cada pieza debía encajar en el momento exacto. Su actuación continuó, habló de anillos, de la música para el primer baile, del viaje que haríamos después, y en medio de su discurso dejó escapar un suspiro que revelaba el cansancio de quien ha mentido demasiado. Los minutos pasaron entre conversaciones superficiales que parecían relleno de una obra en la que nadie creía ya. En la habitación, el murmullo de los preparativos disimulaba la tensión. Se acercó con gesto cariñoso, rozó mi brazo y dijo que todo lo hacía por amor, que las apariencias engañan, que las malas interpretaciones destruyen matrimonios antes de empezar. Cada palabra buscaba limpiar su imagen sin reconocer la falta. Le respondí con calma, con frases que no abrían heridas ni daban respuestas. Fingí comprensión, porque entendí que la venganza más certera es la paciencia. La caja dorada seguía sobre la mesa, brillante, casi provocadora. Dentro había un pequeño dije de plata con forma de luna y una nota escrita con tinta reciente, para que recuerdes que todo lo que hago, lo hago por ti. Palabras que en otro tiempo habrían conmovido, pero que ahora solo confirmaban la urgencia de convencerme.
Guardé el regalo en su estuche y agradecí con una serenidad que lo confundió. Quiso abrazarme, buscó mis ojos como si esperara encontrar perdón, pero halló un espejo frío donde su reflejo no podía sostenerse. Durante la comida habló con mi familia como si nada hubiera ocurrido, llenando los silencios con bromas y promesas. Mencionó el futuro con una seguridad que solo tiene quien teme perderlo. Yo lo observaba desde lejos, estudiando cada gesto, cada mirada desviada, cada intento por sostener la apariencia. Nadie más notó la tensión que me recorría el cuerpo, porque aprendí a disimularla detrás de sonrisas corteses. Cuando anunció que debía irse para alistarse y reunirse con los padrinos, me abrazó frente a todos, cuidando cada movimiento como si las cámaras invisibles del juicio lo siguieran. Dijo que me esperaba en el altar, que todo saldría perfecto, que nos veríamos entre aplausos y flores. Respondí que sí con un tono que sonó creíble, y al cerrar la puerta detrás de él dejé escapar el aire contenido desde que amaneció. El silencio volvió a instalarse en la casa como un testigo paciente. Observé el regalo, los papeles falsos y el espejo que reflejaba una mujer distinta, una que ya no temía a la soledad. Toqué el borde del vestido colgado junto a la ventana y sentí que el tejido vibraba con el viento como si respirara. En ese momento supe que la calma tenía un propósito: preparar la escena donde la verdad se revelaría por sí sola, sin gritos ni escándalos, solo con la fuerza silenciosa de lo inevitable. La profecía estaba cumpliéndose paso a paso, y comprendí que la voz de mi abuela nunca habló de desgracia sino de despertar. Ese día no sería una boda como las demás, sería el fin de un engaño y el principio de mi libertad. Me miré una última vez en el espejo, con el corazón firme y la mirada serena, consciente de que lo más poderoso no siempre ruge, a veces solo espera el momento exacto para dejarse ver frente a todos. Las horas previas a la ceremonia transcurrieron con una calma tensa, de esa que precede a los cambios que nadie puede detener. Afuera, el sol caía con una fuerza que hacía brillar el asfalto, y dentro de la casa cada persona cumplía su papel sin sospechar que el guión estaba a punto de romperse. Me senté frente al espejo mientras la maquillista trabajaba en silencio, y por primera vez observé sin miedo a la mujer que devolvía el reflejo. Ya no había nervios ni dudas, solo una determinación que se extendía bajo la piel como una corriente invisible. El vestido blanco esperaba colgado en la puerta, símbolo de una promesa que se había vaciado de sentido, y aún así lo tomé con suavidad, lo acomodé sobre el cuerpo y lo dejé caer como si se tratara de una armadura, no de una ilusión. Escuché el bullicio en la sala, los autos que llegaban, las risas de los familiares, las cámaras encendidas para registrar cada momento. Todo tenía el brillo artificial de las cosas que pronto se apagarán. Durante el trayecto hacia la iglesia mantuve la mirada en la ventanilla, dejando que el paisaje corriera sin prestarle atención. Mis padres conversaban sobre la ceremonia, sobre los invitados, sobre los preparativos del banquete. Asentí a todo sin intervenir. Pensaba en el recibo de hotel, en los labios impresos en la copa, en el perfume que aún parecía flotar dentro del auto. Pensaba también en mi abuela y en la forma en que su advertencia me había conducido hasta ese punto. Frente a la iglesia, la multitud esperó la llegada de la novia con aplausos y cámaras levantadas. Caminé despacio por el pasillo central, sintiendo que cada paso era una despedida silenciosa. El aire olía a incienso y flores frescas, pero debajo de esa fragancia había otra más sutil, la del engaño que todavía no había mostrado su rostro. Vi a mi futuro esposo en el altar, erguido, seguro, con esa sonrisa perfecta que siempre usaba cuando sabía que lo observaban. A su lado, su madre mantenía la mirada fija en mí, intentando descifrar si aún quedaba inocencia en mi rostro. Las palabras del sacerdote resonaban lejanas, envueltas en un eco que apenas podía seguir. Mientras hablaba de unión y fidelidad, una figura se movió entre los invitados del fondo, alguien que no esperaba ver. Era la recepcionista del hotel, la misma que me había atendido por teléfono horas atrás, acercándose con paso nervioso hacia la entrada lateral. En sus manos llevaba un sobre cerrado. Intentó entregárselo discretamente a un hombre del personal de la iglesia, pero el movimiento atrajo la atención de varios presentes. Los murmullos comenzaron a extenderse como un rumor contenido. El sacerdote hizo una pausa, el novio giró la cabeza y frunció el ceño, intentando entender qué ocurría. La joven, visiblemente incómoda, explicó en voz baja que le habían pedido entregar el sobre a la novia, asegurando que era algo urgente. Tomé el paquete con las manos firmes, sintiendo el temblor en los dedos que trataban de mantenerse serenos. Dentro había una carta doblada y una copia de la factura del hotel,
esta vez con las firmas completas y una nota escrita a mano. Olvidaron esto en la habitación. El silencio que siguió fue tan denso que ni el aire se atrevió a moverse. En los bancos, las miradas se cruzaban con incredulidad. El sacerdote intentó continuar, pero las palabras se ahogaron entre los murmullos. Frente a mí, el hombre que debía prometerme amor eterno se quedó inmóvil, incapaz de sostener la farsa. En su rostro se dibujó esa mezcla de vergüenza y miedo que tienen los que han sido vistos sin máscara. Recordé las palabras de mi abuela con una claridad que me estremeció: tus ojos deben ver lo que los míos ya vieron. No se refería al acto de traición en sí, sino a este momento exacto, a la revelación pública donde la verdad se muestra sin ayuda, donde el mentiroso cae por el peso de su propia obra. Sentí una serenidad profunda, una paz que no esperaba. El sacerdote, sin saber cómo continuar, me preguntó si deseaba seguir con la ceremonia. Observé a mi alrededor, la mirada fija en los rostros confundidos de los invitados, y luego volví la vista hacia él. Con voz firme, sin necesidad de elevarla, respondí que no podía unirme en matrimonio con alguien que ya había roto la promesa antes de pronunciarla. Las palabras no salieron con rabia ni con llanto, sino con la claridad de quien finalmente entiende su propósito. El murmullo se convirtió en silencio absoluto. Algunas mujeres se llevaron la mano al pecho, otros bajaron la cabeza. Mi madre intentó acercarse, pero le hice un gesto leve para que no interviniera. Dije que la ceremonia terminaba ahí, que agradecía a todos por su presencia y que no habría más que celebrar. Mientras salía del templo, la luz del mediodía me cegó por un instante. El velo se movía con el viento, y sentí que algo invisible se desprendía de mi cuerpo. Caminé sin mirar atrás, con pasos lentos y seguros, mientras detrás de mí quedaban los ecos de voces, el sonido de cámaras, el desconcierto general. A cada paso la sensación de culpa ajena se disolvía en una libertad nueva. En la calle me esperaban algunos curiosos, y entre ellos reconocí el rostro de la joven del hotel. Se acercó con timidez y me ofreció disculpas. Dijo que no sabía lo que contenía el sobre, que solo cumplía su trabajo. Le agradecí con una sonrisa sincera, y al tomar su mano sentí que ese gesto cerraba un círculo. Ella fue el instrumento que el destino eligió para mostrar la verdad. El automóvil que debía llevarme al banquete seguía estacionado frente a la iglesia, adornado con cintas blancas que se agitaban bajo el sol. Subí sin pensarlo demasiado, me quité el velo y lo dejé sobre el asiento como quien deja atrás una piel vieja. No tenía un destino preciso, solo la certeza de que el peor día de mi vida se había transformado en el comienzo de algo distinto. Conduje sin rumbo durante largo rato, dejando que la ciudad se deslizara a los lados como un escenario vacío después del final de una obra. Por primera vez en meses respiré sin esfuerzo. Comprendí que la profecía no había sido un aviso de tragedia, sino un acto de amor desde el más allá, una forma de rescatarme antes de perderme en una vida construida sobre mentiras. El teléfono vibró varias veces, pero no lo tomé. No quería escuchar más explicaciones ni disculpas. Dejé que sonara hasta que el ruido se apagó por sí solo. En el retrovisor, el rostro que me miraba ya no era el de una novia abandonada, sino el de una mujer que aprendía a empezar de nuevo. Conducir después de la iglesia se sintió como atravesar una frontera invisible entre lo que fui y lo que apenas comenzaba a entender. Las calles pasaban lentas, envueltas en ese ruido cotidiano que solo existe cuando uno deja de pertenecer al lugar que habita. En la mente giraban las imágenes de la mañana, las voces confundidas, las miradas llenas de juicio, y en medio de todo ese torbellino surgió una idea tan clara que detuvo el temblor. La verdad, para mantenerse firme, necesita pruebas. No bastaba con haber salido del templo, debía cerrar el círculo y dejar constancia de cada detalle antes de que alguien intentara borrarlo. El cuerpo actuó antes que el pensamiento, buscó el teléfono, abrió la carpeta que había creado días atrás y revisó cada archivo con precisión, confirmando fechas, nombres y ubicaciones. Luego encendí el auto y me dirigí hacia la colonia donde estaba el hotel, guiada por una calma que no parecía mía. Llegar fue distinto a la primera vez. El miedo se había disuelto en una especie de lucidez que todo lo iluminaba. Entré con paso seguro, pedí hablar con la encargada y, sin levantar la voz, solicité una copia del registro de la madrugada anterior. Expliqué que era para resolver un asunto personal y mostré mi identificación, sabiendo que la firmeza de quien conoce la verdad convence más que cualquier historia. La mujer, algo incómoda, imprimió el comprobante y lo colocó sobre el mostrador. En la parte inferior aparecía la firma reconocible de quien minutos antes fingía inocencia ante un altar.
Una línea de sudor me recorrió la espalda, no por nervios, sino por el calor del momento que se volvía real. Guardé el papel con cuidado, pedí el sello del establecimiento y lo añadí a mi carpeta digital. Antes de salir, pregunté si existía un documento que certificara la coincidencia del registro, y el gerente, movido por esa educación que confunde cortesía con desinterés, redactó una constancia simple donde se confirmaban los nombres, la fecha y la hora. Esa hoja, sellada con tinta azul, se convirtió en la primera piedra sólida del muro que construiría para proteger mi paz. A unas cuadras del hotel había una farmacia con cámaras apuntando hacia la banqueta. Fingí que buscaba un medicamento y, con voz amable, pedí al encargado revisar las grabaciones de la mañana, argumentando que había ocurrido una confusión con un pedido. El hombre, quizá por curiosidad, permitió ver el fragmento de las 6:15, y ahí apareció la sombra que tanto temía y necesitaba. Un hombre con gorra salía de la puerta acompañado por una mujer delgada, de vestido claro, caminando con esa prisa de quien no quiere ser visto. Grabé el video desde mi celular y lo guardé sin temblar. No había rencor, solo un extraño alivio, las piezas finalmente encajaban. Mientras caminaba hacia el auto pensé que la justicia no siempre llega con uniformes ni jueces, a veces se viste de documentos, de sellos y de pantallas que registran lo que el corazón se negaba a aceptar. Subí al coche, respiré hondo y abrí las notas de voz que había grabado durante los días previos, esas pequeñas observaciones que ahora cobraban sentido. Escuchar mi propia voz diciendo algo no encaja me confirmó que el instinto rara vez se equivoca cuando proviene del amor propio. El siguiente paso fue verificar los movimientos bancarios, no por dinero, sino por tiempo. Ingresé a la cuenta compartida y revisé los registros de la madrugada. Había una transacción en efectivo desde una tienda cercana al hotel, exactamente a la hora que marcaba el recibo. Capturé la pantalla y la añadí al archivo que ya pesaba como una sentencia. Revisé también las conversaciones en los grupos donde él fingía estar con amigos, y ese espacio vacío entre las 2 y las 6, sin mensajes ni conexiones, confirmó que la mentira tenía horario definido. De regreso en casa, pedí a mi madre que me mostrara las facturas originales del banquete y comparé sello por sello con las que me había entregado horas antes. La diferencia era mínima, pero suficiente para exponer la falsedad, una firma alterada, una fecha desplazada, una tinta de otro tono. Señalé las inconsistencias con un marcador y guardé las copias junto con las demás pruebas. Comprendí entonces que la verdad, cuando se revela, no necesita gritar, basta con colocarla en orden para que el silencio hable por uno. Con toda la información reunida redacté un documento detallado, sin adornos ni drama, solo una secuencia clara de hechos. Cada punto llevaba su hora, su prueba y su soporte. Agregué el video, las capturas, los recibos y las constancias, todo en un mismo archivo que guardé en la nube con contraseña nueva y en un dispositivo físico dentro de mi bolso. No lo hice por venganza ni por escándalo, lo hice por mí, por el derecho de mirar hacia atrás y saber que, incluso en medio del dolor, conservé la cordura. El atardecer comenzó a pintar los muros con tonos dorados cuando me levanté del escritorio. La ciudad seguía su curso sin saber que en una pequeña casa una mujer acababa de recuperar su voz. En ese momento no quise pensar en lo que vendría, ni en cómo reaccionarían los demás, solo deseé descansar, porque después de tanto ruido interno por fin había silencio, un silencio lleno de sentido. Miré el vestido guardado en el armario y sentí que, por primera vez, su blanco ya no representaba pureza, sino cierre. Entendí que mi abuela no me había pedido ver para castigar a nadie, sino para devolverme a mí misma, para que recordara que la dignidad no se pierde cuando otros la traicionan, solo se esconde detrás del miedo. Al recuperar la calma, supe que el siguiente paso sería volver al lugar donde todo comenzó, no para buscar revancha, sino para demostrar que una verdad sostenida con serenidad pesa más que 1000 mentiras disfrazadas de amor. El sol caía oblicuo cuando estacioné frente a aquella casa que ya no sentía mía, el mismo portón impecable, las mismas macetas perfectamente alineadas, la fachada que alguna vez asocié con familia y ahora se me presentaba como un escenario vacío. No había rabia, solo la claridad de quien ya no necesita demostrar nada. Permanecí unos segundos dentro del coche escuchando el ruido lejano de los autos y la respiración acompasada que me confirmaba que la calma seguía viva, esa calma que tantas veces confundieron con debilidad y que en realidad era mi única fortaleza. Crucé la acera sin prisa, con el bolso colgado al hombro y la certeza caminando delante de mí. Toqué el timbre una sola vez y esperé. Desde adentro se oyeron pasos y el sonido metálico del cerrojo. La mujer que me abrió la puerta intentó sonreír,
aunque en sus ojos se notaba la incomodidad de quien teme a lo que ya intuye. Dijo que su hijo aún no había llegado, que estaba en camino a casa después del caos de la mañana, que no entendía lo que había pasado en la iglesia. Le respondí con voz tranquila que no necesitaba verlo, que solo venía a dejarle algo que le pertenecía. Saqué del bolso un sobre grande con el dossier completo y lo coloqué sobre la mesa del recibidor, cuidando no perder el tono sereno ni el hilo del aire que me sostenía. Ella lo miró con curiosidad, lo tomó entre las manos y preguntó qué contenía. Respondí que dentro estaba la verdad, no mi versión, sino la suya, la que había querido esconder bajo el perfume de la hipocresía y el brillo de las apariencias. Intentó interrumpirme, pero seguía hablando con la misma fluidez con la que uno recita una oración ya aprendida. Expliqué que cada documento tenía fecha, sello y hora, que las capturas mostraban su complicidad en los cambios de último momento, que el video registraba la salida de su hijo del hotel y que la constancia del gerente sellaba el punto final de la historia. No había tono acusador, solo la transparencia del que por fin puede respirar sin miedo. Su expresión cambió de incredulidad a vergüenza y luego a esa mezcla de orgullo herido y furia contenida que suelen tener los que viven de las apariencias. Dijo que todo era un malentendido, que seguro alguien había querido dañarnos, que el mundo está lleno de envidiosos. Respondí que tal vez, pero que las imágenes, los recibos y los sellos no sentían envidia, solo registraban lo que había sucedido. La firmeza de mis palabras la hizo retroceder un paso. Sentí entonces que la justicia no siempre necesita un juez, a veces basta con sostener la mirada sin bajar los párpados. Minutos después apareció él, entrando con el rostro aún pálido, intentando mantener la compostura que tantas veces le sirvió para mentir. Al verme de pie frente a su madre, comprendió que el tiempo del disimulo había terminado. Dijo mi nombre con ese tono suave que usaba cuando quería convencer, preguntó si podíamos hablar a solas, pidió que confiara en su versión, pero ya no quedaba espacio para explicaciones. Le extendí el mismo sobre que su madre aún sostenía, lo miré con la serenidad de quien ya lo ha perdido todo y por eso no teme perder nada más, y le dije que ahí tenía lo que buscaba, el espejo donde por fin podría ver quién era. El intento de manipular volvió disfrazado de arrepentimiento. Habló de estrés, de malentendidos, de una mujer que lo persiguió, de errores cometidos sin intención, promesas de cambio, frases repetidas que en otro tiempo habrían servido para calmarme. Pero ya no. Mientras hablaba, el sonido de su voz se fue volviendo un ruido lejano, como si el aire lo diluyera, y solo me concentré en su mirada cuando comprendió que yo no creía una sola palabra. Esa fue la verdadera ruptura, no el fin de un compromiso, sino el instante en que la mentira dejó de tener poder sobre mí. En un último gesto intentó tocarme la mano, pero la retiré con suavidad. No necesitaba empujones ni escenas. Solo dije que su madre podía quedarse con el dossier si quería, que cada hoja estaba respaldada y que nada de lo ocurrido era secreto. Añadí que no buscaba humillarlos ni exponerlos, que la peor vergüenza no la causa quien dice la verdad sino quien la esconde. Él bajó la mirada, ella se giró fingiendo ordenar algo en la mesa para no llorar, y en ese silencio me descubrí respirando con ligereza, como si me quitaran un peso que llevaba años en los hombros. Salí de esa casa sin mirar atrás, con el paso tranquilo de quien ha comprendido que la dignidad no se grita, se demuestra caminando. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de rojo y el viento soplaba con la suavidad de las despedidas. Me detuve unos segundos antes de abrir la puerta del coche, observé el horizonte y sentí que la voz de mi abuela me acompañaba, no como eco de advertencia, sino como presencia agradecida. Tus ojos debían ver, decía en mi mente, y ya vieron. Arranqué sin destino fijo, dejé que la ciudad me envolviera con su ruido y sus luces, y en medio de esa corriente de autos entendí que no hay revancha más justa que la paz. El teléfono vibró varias veces, pero no lo atendí, no había nada que escuchar que no supiera ya. En ese instante la rabia cedió por completo y solo quedó una sensación de alivio sereno, como si todo lo vivido hubiese sido necesario para recordarme quién era. La noche cayó sin aviso, y al mirar mi reflejo en el vidrio del auto supe que la historia no terminaba en la humillación, sino en el renacimiento silencioso de una mujer que eligió la verdad por encima del miedo. No hubo lágrimas, ni gritos, ni promesas de venganza, solo el suspiro largo de quien se sabe libre. Y mientras el motor avanzaba, comprendí que la profecía estaba cumplida. No vine a presenciar una desgracia, vine a presenciar mi despertar. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa que difuminaba los contornos de las casas, y mientras el vecindario se desperezaba con los primeros ruidos del día, la sensación de vigilancia permanecía flotando como un hilo invisible que envolvía todo. Había dormido poco,
pero la mente seguía alerta, acostumbrada ya a la intensidad de los últimos días. Antes de salir de la habitación revisé el teléfono y descubrí que durante la madrugada habían llegado más de 20 mensajes, algunos llenos de súplicas, otros redactados con furia. El primero pedía perdón con palabras demasiado cuidadas, el siguiente culpaba a la suegra, otro aseguraba que el destino nos estaba poniendo a prueba. Cada texto era una trampa diferente, y todos buscaban lo mismo, romper la serenidad que tanto trabajo me costó conseguir. El ruido del viento contra la ventana sirvió de pausa para decidir qué hacer. No habría respuestas, no habría reencuentros ni discusiones. Apagué las notificaciones, encendí la cafetera y permití que el aroma llenara el aire. El simple gesto de servir la bebida devolvió equilibrio al cuerpo. Después, abrí la carpeta que guardaba en la nube y confirmé que los archivos seguían ahí, intactos. Saberlo me dio fuerza. A esas alturas comprendía que la verdad, cuando se sostiene con pruebas, no necesita defensa. Cerca del mediodía comenzaron las llamadas de números desconocidos. Un hombre con voz pausada dijo ser abogado de la familia, mencionó que todo podía arreglarse si manteníamos discreción, y detrás de ese tono profesional se adivinaba la amenaza disfrazada de consejo. En lugar de contestar, colgué sin decir palabra y escribí un resumen del diálogo con hora exacta para añadirlo al registro. Cada intento de intimidación se convirtió en testimonio. No había miedo, solo una vigilancia tranquila, la que adopta quien aprendió que el control está en no reaccionar. Al caer la tarde se multiplicaron los mensajes de terceros. Aparecieron supuestos amigos comunes, personas que apenas conocía, intentando convencerme de no exagerar. Uno de ellos incluso aseguró que mi exprometido estaba enfermo, que no comía ni dormía, que mi silencio lo estaba matando. Casi pude reír ante tanta manipulación disfrazada de preocupación. Respondí con la misma frase a todos: agradezco su interés, pero este asunto ya está cerrado. No había tono ofensivo, solo la claridad cortante de quien ya no teme perder. Un poco antes del anochecer un auto oscuro se estacionó frente a la casa. El motor permaneció encendido, las luces bajas, y el ruido constante se mezcló con los ladridos del perro del vecino. No quise mirar por la ventana. Anoté el modelo, la hora y la matrícula parcial que alcancé a ver desde el reflejo del vidrio. Después, envié esos datos a mis contactos de confianza junto con un mensaje breve: todo controlado. Saber que alguien más estaba al tanto convertía el aislamiento en estrategia, no en soledad. Cuando las sombras cubrieron las calles, el timbre sonó 3 veces seguidas. Detrás del portón una voz conocida pedía hablar solo unos minutos, insistiendo en que el malentendido debía resolverse entre nosotros, sin terceros. La serenidad de mi negativa pareció desconcertarlo. Dijo que no pretendía discutir, que solo quería entregarme un documento importante, y al no obtener respuesta su tono cambió, las palabras se volvieron cuchillos envueltos en terciopelo. No sabes lo que haces, murmuró. Hay cosas que podrían salir muy mal si sigues con esto. En otro tiempo quizá me habría quebrado, pero ahora la amenaza sonaba vacía, como eco de una voz que ya no manda. Guardé silencio hasta que los pasos se alejaron. Luego, sin prisa, envié otro reporte al contacto policial de la colonia, aclarando que la situación seguía bajo control. No buscaba castigo, solo dejar constancia. La diferencia entre venganza y justicia es que la primera grita y la segunda escribe. Pasada la medianoche el teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de voz. El tono era diferente, mezcla de súplica y desesperación. Hablaba de amor, de recuerdos, de noches felices. Decía que todo lo había hecho por miedo a perderme, que su madre lo manipuló, que el destino nos había confundido. Escuchar esas palabras me causó una tristeza extraña, no por él, sino por la distancia que se siente cuando alguien repite una historia que ya no te pertenece. Guardé el audio sin escucharlo completo, como quien archiva un documento viejo. La madrugada trajo un silencio denso, el tipo de silencio que antecede a la calma definitiva. En la mente repasé la secuencia de los últimos días, cada paso, cada decisión. No hubo error, todo condujo exactamente hasta aquí. La profecía de mi abuela se había cumplido no solo en la traición revelada, sino en la forma en que aprendí a sostenerme sin derrumbarme. Tus ojos deben ver lo que los míos ya vieron, dijo en sueños, y ahora entendía que lo que ella vio no era la infidelidad de un hombre, sino la transformación de una mujer que aprende a mirarse con dignidad. Cuando el cielo empezó a clarear, la tensión se había disipado por completo. Preparé una maleta pequeña,
guardé lo necesario y apagué el teléfono. No era una huida, era un regreso a mí. La casa dormía, el vecindario despertaba, y la vida, silenciosa y constante, seguía su curso sin mirar atrás. Antes de cerrar la puerta murmuré una oración breve, no por ellos, sino por la paz que merecía conservar. Caminé hacia el amanecer con la certeza de que ningún cerco, ninguna amenaza, ningún intento de manipulación puede contra la serenidad de quien ya no busca demostrar nada. El aire de la mañana olía a tierra húmeda y a libertad recién estrenada. Sentí el sol tibio en el rostro y comprendí que el miedo, cuando se enfrenta con calma, se convierte en historia. Atrás quedaban las mentiras, las noches de duda, los mensajes que alguna vez me robaron el sueño. Adelante empezaba otra versión de mí, más silenciosa, más firme, más viva. El camino se abría limpio, y por primera vez desde el sueño de aquella noche, pude sonreír sabiendo que todo lo que debía ver ya lo había visto. El amanecer llegó suave, con esa luz dorada que entra por las rendijas cuando la noche ya no tiene nada que decir, y entendí que todo lo que debía caer ya estaba cayendo por su propio peso, sin que yo moviera un solo dedo. El cuerpo, todavía cansado, se sintió liviano por primera vez en semanas. No había rabia, no había prisa, solo una claridad inmensa que me empujó a poner en orden los últimos restos del pasado. Guardé la carpeta con los documentos dentro del bolso, confirmé en la pantalla que los archivos seguían seguros en la nube y salí rumbo a la parroquia sin pensar en excusas ni justificaciones, porque el cierre no necesitaba testigos, solo presencia. Dentro de la iglesia, el padre organizaba papeles sobre una mesa, y al verme llegar levantó la vista con expresión serena, como si hubiera estado esperando mi visita. Con voz tranquila expliqué lo ocurrido, el sueño que me trajo hasta la casa de mi suegra, el engaño descubierto, las pruebas que confirmaban cada detalle. No busqué dramatismo ni compasión, hablé con la exactitud de quien ya lloró lo necesario y solo busca dejar constancia. El sacerdote escuchó en silencio, revisó los documentos con cuidado, y tras un largo suspiro redactó una nota sencilla donde asentó que la ceremonia se suspendió por decisión voluntaria de la novia ante evidencia irrefutable. Agradecí el gesto, firmé y salí del templo con el corazón en calma, sabiendo que aquella hoja sellada no era un recuerdo triste, sino un símbolo de dignidad. Mientras caminaba por la plaza principal, el aire olía a pan recién hecho y a hojas húmedas, cada paso parecía borrar un peso antiguo. Llamé a mis padres para contarles lo sucedido antes de que la noticia corriera por boca ajena, y en la mesa de la cocina, entre café y silencio, relaté todo con serenidad. Mi madre tomó mis manos con ternura firme, mi padre asintió despacio, y sus ojos no mostraron decepción, sino orgullo tranquilo. En ese instante comprendí que, aunque las mentiras me habían rodeado, la raíz de mi historia seguía limpia. A media mañana comenzaron a circular versiones en redes y grupos de vecinos. Alguien filtró la imagen del hotel, una captura donde se veía una silueta masculina con gorra y una mujer delgada de vestido claro saliendo del lobby a la hora exacta del registro. No fui yo quien la publicó, la verdad, cuando se sabe completa, siempre encuentra salida. Sin embargo, la reacción fue inmediata. Amigos que antes me cuestionaban guardaron silencio, familiares que habían dudado enviaron mensajes breves con disculpas sinceras. El escándalo que el tanto temía había estallado, pero sin que yo abriera la boca. En medio de esa vorágine, la suegra intentó defenderlo con comentarios públicos, acusando injusticias y malas lenguas, pero una fotografía tomada días antes de la boda reveló en su oreja el mismo arete dorado que aparecía en la grabación del hotel. La coincidencia era imposible de negar. En pocas horas su discurso se desmoronó, y el silencio que siguió tuvo el sonido preciso de una verdad revelada sin esfuerzo. No experimenté placer en verla caer, sentí, más bien, la paz que da el equilibrio restaurado. Cerca del mediodía, la administración del salón de eventos envió una notificación por la cancelación, y esta vez no fui yo quien respondió. El contrato estaba a nombre de él, con su firma, con su cuenta. Todo aquello que quiso ocultar bajo mi responsabilidad regresó a su origen. Más tarde, los proveedores confirmaron que las modificaciones hechas de madrugada coincidían con la hora en que se hospedó en el hotel. Sin levantar la voz, la historia se cerraba sola, línea por línea, como si un poder invisible ajustara los relojes de la justicia. El siguiente paso fue más simbólico que necesario. Me presenté en la casa donde comenzó todo, no para enfrentar ni exigir, sino para entregar el acta firmada y un sobre con las pruebas que dejaban constancia de mi decisión. Toqué una sola vez y esperé. La puerta se abrió despacio, mostrando un rostro envejecido por la vergüenza.
Dije que venía a dejar los documentos y que no necesitaba explicaciones. Las palabras que él no supo decir ya estaban escritas con sellos y fechas. Sin resistencia, extendió la mano y tomó el sobre. No hubo discusión, solo un silencio largo que, por primera vez, no me dolió. Caminar de regreso bajo el sol se sintió como aprender a respirar otra vez. La gente seguía con su rutina, niños corriendo, vendedores ofreciendo flores, y entre ese ruido cotidiano encontré una forma nueva de estar en el mundo, más ligera, más simple. En la esquina una mujer mayor me detuvo para decir que había visto todo desde lejos, que admiraba mi fuerza, que a veces las abuelas hablan desde el más allá para proteger a las nietas que aún no aprenden a mirar. Me sonrió, tocó el borde de su rebozo y siguió su camino. Ese gesto pequeño fue la confirmación más pura de la profecía. Con el paso de las horas se fueron calmando las notificaciones y el eco del escándalo se apagó. En su lugar llegó un silencio distinto, no el del vacío, sino el del cierre. Observé el vestido aún guardado en su funda, el anillo sobre la mesa, las flores ya marchitas, y por primera vez no sentí tristeza. Cada objeto se volvió símbolo de algo superado, como las páginas de un libro leído hasta el final. Hacia el atardecer, el teléfono sonó una vez más. Era él. No contesté. Lo dejé sonar hasta que se cansó, porque no hay palabra capaz de reescribir lo que ya se dijo con hechos. Desde la ventana miré el cielo anaranjado y entendí que la justicia poética no siempre llega con castigos visibles. A veces consiste en recuperar el propio nombre, en limpiar la voz interior, en mirar sin miedo al espejo. En ese momento, con la luz del sol filtrándose entre las cortinas, recordé a mi abuela sentada al borde de mi cama, con su rebozo claro y su mirada llena de ternura firme. La escuché decir de nuevo, como en aquel sueño, que mis ojos debían ver lo que los suyos ya habían visto. Y ahora lo entendía, no se trataba de traición ni de culpa, sino de despertar. Ella no vino a mostrarme la infidelidad de un hombre, sino la fuerza que dormía dentro de mí. Cuando cayó la noche, guardé los documentos en una caja, apagué el teléfono y abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco. La ciudad respiraba tranquila, los sonidos lejanos parecían acompañar ese final silencioso. Cerré los ojos y sonreí. No hubo venganza, no hubo victoria ruidosa, hubo algo mejor, paz, dignidad, una certeza profunda. La profecía se había cumplido en la forma más humana posible, sin escándalos ni castigos, solo con verdad. Y así, bajo la calma de esa noche limpia, supe que lo que empezó como un sueño terminó siendo una revelación. La voz de mi abuela me había despertado del engaño y me devolvió a mí misma. No quedaba nada por demostrar, solo vivir. El amanecer del día siguiente trajo un silencio distinto, uno que no dolía ni pesaba, un silencio limpio que solo aparece cuando el alma por fin encuentra su lugar. Desperté antes de que el reloj sonara, abrí las cortinas y dejé que la luz dorada del sol se filtrara entre los muebles. No había rastro de ansiedad ni de culpa, apenas una calma profunda que me envolvía como si el aire me abrazara. Por primera vez en mucho tiempo, la respiración fue ligera, sin ese nudo que solía apretarse en el pecho. Preparé café con movimientos lentos, como si cada gesto marcara el ritmo de una nueva vida. El sonido del agua hirviendo, el aroma que subía, el roce de la taza en la mesa, todo tenía sentido. Pensé en los últimos días, en el caos que parecía no tener fin, en el peso de la mentira, en la revelación que cambió todo, y entendí que nada fue casualidad. Aquella voz que me habló en sueños no era una advertencia de tragedia, era un llamado a la verdad, un mensaje de amor que solo comprendí cuando el dolor terminó de hacer su trabajo. El celular vibró varias veces, pero no lo toqué. Ya no había necesidad de revisar quien insistía en revivir un pasado que no tenía espacio en mi presente. Lo dejé sobre la mesa, boca abajo, como quien pone fin a un ciclo. Afuera, el barrio se despertaba despacio. Una niña reía camino a la escuela, un vendedor de tamales anunciaba su paso con la misma melodía de siempre, los autos comenzaban su desfile cotidiano. Todo parecía igual, y sin embargo, dentro de mí, todo era distinto. Tomé una libreta nueva y empecé a escribir sin pensar demasiado, solo dejando que las palabras fluyeran. No buscaba registrar fechas ni sucesos, sino sensaciones. Escribí que el amor no se mide por promesas, sino por la paz que deja, que la verdad puede doler, pero también limpia, que a veces perder lo que creíamos indispensable es la única forma de encontrarnos. Cada frase se deslizaba como si ya hubiera estado esperándome. En algún punto sonreí al recordar el momento exacto en que todo se quebró,
El instante en que vi la factura del hotel, el sello azul, la mirada vacía. Lo que entonces fue herida, hoy era solo una lección. Más tarde, mientras caminaba hacia la plaza, observé cómo la gente se movía sin saber que justo en ese mismo lugar, un día antes, yo había sentido que el mundo se detenía. Pasé frente a la iglesia, me quedé un momento frente a las puertas cerradas y respiré profundo. No entré. Ya no necesitaba hacerlo. Mi fe había dejado de estar en los templos y se había instalado dentro de mí. Comprendí que el verdadero perdón no consiste en olvidar, sino en dejar de cargar con lo que ya no nos pertenece. En el mercado saludé a la florista de siempre y le pedí un ramo pequeño, nada ostentoso, solo un puñado de flores frescas con olor a campo. No las compré para nadie más, las compré para mí. Caminé de regreso con ellas en la mano, y con cada paso sentí que algo se reparaba, como si la tierra reconociera mi paso sin juicio. Esa normalidad nueva era mi victoria, no gritar, no huir, no vengarme, solo existir en paz. Por la tarde, abrí el closet donde colgaba el vestido que nunca usé. Lo toqué con cuidado, y en lugar de tristeza sentí agradecimiento. Ese vestido, testigo mudo de un destino que no fue, ya no representaba vergüenza ni fracaso. Representaba libertad. Lo guardé en una caja con una nota sencilla: gracias por recordarme lo que valgo. No hubo lágrimas, solo una sonrisa breve y sincera. El resto del día transcurrió sin sobresaltos. Llamé a una amiga con la que no hablaba desde hacía meses, reímos por cosas sin importancia, hicimos planes para un viaje que antes me habría parecido imposible. Sentí que el tiempo volvía a fluir con su ritmo natural. La vida, a su manera, me estaba devolviendo lo que me quitó. Al caer la noche me senté frente a la ventana abierta. El cielo tenía ese tono violeta que anuncia el fin del día, y una brisa tibia entraba desde la calle. Cerré los ojos y volví a ver a mi abuela en el borde de la cama, con su rebozo claro, esa mirada que no era de tristeza, sino de comprensión. Ya no decía nada, solo sonreía, como si aprobara mi silencio, como si me dijera que todo había salido como debía. En esa calma entendí que el amor verdadero, incluso el que llega desde el otro lado, nunca busca quedarse, solo guiarte hasta que aprendes a sostenerte sola. La noche avanzó con lentitud. En la cocina, el reloj marcaba el mismo tic-tac de siempre, pero sonaba distinto, más suave, menos urgente. Tomé una hoja y escribí la última línea de ese capítulo de mi vida. A veces los finales más dolorosos son los que abren la puerta al principio correcto. Guardé la hoja en la libreta, apagué las luces y me recosté en la cama con el corazón tranquilo. No había ruido, no había miedo, no había pendientes. Solo paz. La profecía se había cumplido sin estruendo, sin castigos, sin venganza. Se cumplió en la serenidad con que decidí soltar, en la forma en que la vida me devolvió la voz, en la certeza de que la justicia más grande es la que llega sin necesidad de destruir a nadie. Desde esa madrugada en que mi abuela me habló, hasta este amanecer donde vuelvo a empezar, entendí que ver la verdad no fue castigo, fue bendición. Y así termina esta historia, no con un grito, sino con un suspiro. No con rencor, sino con gratitud. Porque a veces la vida no te quita lo que amas, solo te libera de lo que no te deja amar de verdad. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a seguir el canal, dejar tu comentario y compartirla con alguien que necesite recordar que siempre hay una salida, incluso cuando todo parece perdido.